Mi nombre es el licenciado Ramón de Jesús Palma Oliveros. Estoy en el tercer trimestre de juicios orales y la materia que se desarrolla es Derecho Penitenciario. Se van a manejar tres regímenes que voy a exponer. El primero es el régimen progresivo. El sistema progresivo es una modalidad de ejecución de la pena en la cual se prevé la atenuación progresiva de las condiciones del encierro, de tal manera que las personas privadas de la libertad, a medida que transcurre la ejecución, va recuperando progresivamente los derechos restringidos por la medida de encierro hasta alcanzar el pleno goce de los mismos. El sistema progresivo contempla diferentes etapas en los métodos de ejecución hasta el completo reintegro del individuo en sociedad, teniendo como base la conducta y el trabajo del condenado. Se discute la paternidad del sistema y se le atribuye al capitán de la Marina Real inglesa Alejandro Maconochie o a Sir Walter Crawford en Irlanda, pero la prioridad cronológica corresponde al coronel Manuel Montesinos, director de la prisión de Valencia. Si bien el discurso del progresivismo o gradualismo consiste en permitir que el recluso atraviese a lo largo de su vida en prisión por una sucesión de periodos con el fin de capacitarlo para la vida en libertad, su finalidad real es el mantenimiento de la disciplina. El gradualismo se refleja en el principio de que la disciplina debía de ser mantenida a través del estímulo positivo, antes de que por medio de medidas meramente represivas. Alentar al recluso para que mantenga una línea de conductas antes de amenazarlo con castigos corporales y terror. El sistema cuantifica la pena en función del trabajo y la conducta del condenado, obteniendo vales y marcas en caso de buena conducta o multas en caso de mala, y el detenido recuperará la libertad cuando obtenga determinada cantidad de vales o marcas que se encuentran previamente establecidas. El régimen establece 4 periodos. El primer periodo, que es el periodo de observancia. En este periodo, el organismo técnico-criminológico realiza una especie de radiografía del condenado, confeccionado en una ficha criminológica, una serie de datos médicos, psicológicos, etc. Junto con el condenado, se proyecta y desarrolla su tratamiento, estableciendo las fases, periodos y establecimiento en el cual se desarrollará. Periodo de tratamiento, que viene siendo el segundo periodo. La ley solo dice que puede ser fraccionado en fases. Este segundo periodo será necesariamente el de análisis del desarrollo del comportamiento y vida del detenido de conformidad a ese programa que ha sido confeccionado en base a su individualidad. Este segundo periodo maneja 3 situaciones. La primera, que es la socialización, que es este periodo el Consejo Correccional debe considerar las recomendaciones formuladas por el Servicio Criminológico para su tratamiento penitenciario. El segundo, que viene siendo consolidación, se inicia una vez que el interno haya alcanzado los objetivos de la fase anterior, testimoniado con la cotidiana aceptación de pautas y normas sociales y la posibilidad de asignarles actividades con menores medidas de contralor. La incorporación en esta fase implica una disminución del control que se ejerce sobre el interno y en la posibilidad de cambios de sección o grupos dentro del establecimiento o traslado a otros específicos para nueva fase.
Los requisitos los establece el artículo 20 del reglamento de modalidad básica. La tercera sería la confianza. Según la característica de cada establecimiento, esta fase consistirá en el alojamiento en sector diferenciado, mayor autodeterminación propia, ampliación de su participación responsable en las actividades, visita y recreación en el ambiente acorde al progreso alcanzado en el programa de tratamiento y su previsión moderada. Estos requisitos están fijados en el artículo 23 del reglamento de modalidad básica. Posteriormente es el tercer periodo, que es el de prueba. Este comprende sucesivamente la incorporación del condenado a un establecimiento abierto o sección independiente de este, que se basa en la autodisciplina, la posibilidad de obtener salidas transitorias y la incorporación al régimen de semilibertad. Y por último, el periodo de liberación condicional. Es el último periodo a la que él tiene acceso que reúna los requisitos exigidos. No obstante, la referencia a los informes del organismo técnico criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento, estas no tienen carácter vinculante. Se ha visto el origen de las disciplinas y modalidades de este sistema, pero ¿cuál es su finalidad? Parecería ser que su finalidad es mitigar los efectos del encierro, preparando al condenado para su vida en libertad. Pero si esta es su finalidad, ¿en qué se diferencia con la resocialización exclamada en las normas de ejecución penal? Estas interrogantes se agudizan si en ellas sumamos la indeterminación del concepto de resocialización mencionado. M. Seil nos dice, sin perjuicio de la existencia de los textos normativos de nuestro entorno cultural, es establecer la resocialización, la reeducación o la reincisión social como fin primordial de la ejecución de las penas, del encierro. Lo cierto es que nunca existió la claridad ni el acuerdo acerca del significado concreto de los términos utilizados para expresar este principio, resocialización, y mucho menos sobre las consecuencias dogmáticas que debieran tener en el régimen penitenciario. Como nítidamente se advierte, se encadenan unos sobre otros una serie de conceptos poco precisos que culminan basándose en la indeterminación de resocialización. Por conclusión, manejo la situación que a mediados del siglo pasado aparece el sistema progresivo, que se caracterizó por atenuar su estancia en el encierro, dándole a todas las personas privadas de su libertad y recuperándose gradualmente sus derechos restringidos en base a distintas etapas en los métodos de ejecución, así como en su conducta y en el trabajo que se les encomienda, métodos que por desgracia para este régimen quedó en desuso por los nuevos regímenes que progresivamente vinieron. El segundo sistema es el sistema reformatorio. Este modelo, de lo que enseguida se dio en llamar el Reformatory System, fue presentado por Zebulon Real Brockway al Congreso de Cincinnati en su famoso informe The Ideal of Antruan Prison Reforma System. Para entonces, Brockway, que había empezado su carrera como guardián de prisión en Connecticut y había llegado a superintendente en Michigan, House of Correctional on Detroit, ya era un reputado penitencialista, conocido por sus medios de rehabilitación de delincuentes, su preocupación por los jóvenes y su intento de introducir el régimen progresivo a través de las sentencias indeterminadas en la prisión de Detroit. En general,
es conceptuado como una variante del sistema progresivo. Refiere Fernández García que presenta unos elementos comunes con los sistemas progresivos, con la diferencia de que el sistema reformador se utilizaba para la corrección de los delincuentes jóvenes y por ello consideraba que no es un sistema propiamente autónomo. Los más conocidos es el sistema americano y el sistema europeo, que a continuación voy a explicar. El sistema americano de Broadway fue nombrado director del reformatorio del Mira, Nueva York, donde puso en práctica este sistema con la finalidad de reformar y corregir a los delincuentes jóvenes. Sus características principales son las siguientes. La edad de los penados estaba centrada entre los 16 y los 30 años. La sentencia indeterminada, en el sentido de que la duración de la pena dependía de la mayor o menor consecuencia de los objetivos de reforma del penado, sin que la duración de la pena pues estuviera determinada en la sentencia. La clasificación. Se clasificaba a los penados en el grado intermedio de los 3 existentes, pasando a los 6 meses de buena conducta al primer grado, con un trato preferente y progresivamente con mayor confianza, obteniendo la libertad bajo palabra. No obstante, si su conducta había sido mala, pasaba al tercer grado, donde pertenecía y permanecía aislado en la celda. Métodos de reforma. Los métodos de reforma se basan en la cultura física, la formación profesional, la enseñanza religiosa, la instrucción cultural y la aplicación de severa disciplina para los infractores de las normas. Este sistema se instauró bajo la forma de reformas a los reformables, con exclusivo fin de reformar y corregir a los delincuentes jóvenes, bajo la iniciativa de la Asociación de las Prisiones de Nueva York en 1869. Este sistema, iniciado en el Mira, supone un antecedente de los ideales de la rehabilitación del condenado mediante un tratamiento, utilizando métodos básicos en una serie de actividades de carácter físico, de instrucción, enseñanza religiosa y trabajo, y sirviendo las características de este sistema reformador, que mantiene un sistema evidentemente con las nuevas doctrinas del signo positivista, y que interesa a algunos correccionalistas españoles como Daro Montero. Se trasladaron después a la legislación de menores. Según Fernández García Dorado, Montero era un defensor de las sentencias indeterminadas, al no poder saberse de antemano el tiempo que cada sujeto emplearía en reformarse. El segundo sistema, que es el europeo de Borstal en Inglaterra, se trata de un sistema orientado a la reforma de los delincuentes jóvenes. Fue implantado en los establecimientos de Borstal, obteniendo un notable resultado. Fue en Borstal donde comenzaron los ensayos reformatorios de jóvenes reincidentes de entre 16 y 21 años, y pueden considerarse, a juicio de Fernández García, como los precursores de los actuales principios ideológicos de la reforma de los jóvenes, para que la reeducación y precursores de los actuales principios de reinserción social del condenado constituyan los principios inspirados en la ejecución de las penas privativas de libertad. Constaba de 4 periodos o grados, en los que la cantidad de libertad del que disfrutaba el penado es proporcional a la consecuencia progresiva del grado. Así se componían los siguientes grados. Grado ordinario, que tiene una duración de 3 meses y está orientado a la observación con trabajos en común, diurnos e instrucción nocturna.
El penado tiene derecho a la recepción de una carta y una visita. Grado intermedio, que está dividido en 2 secciones, con una duración de 3 meses cada una de ellas, a saber, la primera sección con posibilidades de reunión los sábados y práctica de juegos en espacios cerrados, y la segunda sección con instrucción profesional y juegos al aire libre. El grado probatorio, que es el que se permite al penado jugar en el interior y exterior del establecimiento, leer la prensa y recibir una carta cada 15 días. Grado especial, que viene siendo el cual equivale a la libertad condicional, en que el penado trabaja sin vigilancia directa y puede recibir una carta y una visita a la semana, incluso en este grado, ya que se consideraba a los penados preparados para actuar como monitores en el mismo centro en el que son empleados. Por conclusión, tenemos que en la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron nuevos modelos penitenciarios en Europa y en Estados Unidos, buscando la corrección del delincuente. Las colonias penitenciarias agrícolas que comenzaron a crearse en Europa siguieron el modelo de Mettray y posterior sistema de reformatorio que surgió en Estados Unidos a partir de dichas experiencias. No era un régimen suave o sentimental, era severo y aplicaba castigos corporales profusamente. Los beneficios de este sistema era la separación de jóvenes de los adultos y clasificación de los jóvenes según su conducta observada, pero su disciplina era militarizada, con insuficiencia de personal y dudosa preparación, y los lugares eran de máxima seguridad. Por lo tanto, tuvo poco éxito tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Nos vamos al tercer régimen, que viene siendo el régimen abierto. ¿Qué es exactamente una prisión abierta? ¿En qué consiste cumplir condenas de este tipo de prisiones? ¿Qué tipo de intervención y control reciben los presos en estas prisiones abiertas? Las prisiones abiertas se definen desde una perspectiva criminológica como aquellas instituciones penitenciarias que cumplen 4 características. La primera tiene como medida de control atenuadas y basa su intervención en la autocorresponsabilidad de los presos. La segunda son instrucciones independientes arquitectónicamente y a nivel orgánico y funcional de las prisiones cerradas. La tercera mantiene rasgos de una arquitectura penitenciaria, como la presencia de funcionarios de vigilancia y los controles de seguridad, y la cuarta, en la cual los presos cumplen condenas en un régimen de semilibertad, que implica que la persona tiene un contacto frecuente con el exterior, de manera que pasa una parte del día en la comunidad donde llevan a cabo actividades como ir a trabajar o realizar cursos de formación, y otra parte en prisión. El régimen abierto es una situación de semilibertad en la que el recluso solo tiene la obligación de pernoctar en el establecimiento penitenciario. Según Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal, es el tercer grado penitenciario que sirve al régimen cerrado, que es el de máxima seguridad, y al ordinario en un sistema progresivo de reincorporación a la sociedad, según la capacidad para vivir en libertad sin delinquir. Al ingresar a prisión, el reclusorio puede ser clasificado en cualquiera de los 3 grados, aunque para lograr el régimen abierto, antes de cubrir una cuarta parte de pena, debe haber transcurrido un tiempo suficiente para estudiar sus circunstancias. Las decisiones sobre el cambio de grado corresponden a un juez, quien cuenta con los informes de la administración penitenciaria. Es irrelevante la alarma social que causó el delito, porque es independiente de la
posterior evolución del recluso. El arrepentimiento puede ser valorado, pero no es un requisito exigido. En México, la primera experiencia de cárceles abiertas se inauguró en Almoloya de Juárez, Estado de México, hoy establecimiento de máxima seguridad. Comenzó en el año de 1969 con el otorgamiento de permisos de salida de fin de semana, la cual se obtuvieron excelentes resultados en una primera etapa de cumplimiento de un régimen preliberacional. Los individuos que ingresan en este sistema abierto han sido previamente estudiados por el Consejo Técnico Interdisciplinario del establecimiento penitenciario. La institución funciona en la última fase del sistema penitenciario progresivo. En el régimen de preliberación, los internos tienen que haber cumplido 2/3 partes de su sentencia conforme a los aspectos jurídicos. En el Distrito Federal, recientemente operan las instituciones denominadas Casa de Medio Camino, las cuales son verdaderas cárceles abiertas, dado que se aplica un régimen de control, pero sin barrotes y sin controles físicos o materiales que tienen las cárceles convencionales. En cuanto a la labor criminológica, se tienen en cuenta las siguientes pautas: haber conservado lo establecido en la ley de normas mínimas en lo que se refiere a su estabilidad laboral, escolaridad, buena conducta y aprobación del Consejo Técnico Interdisciplinario en la supuesta resocialización, adaptación a la vida en sociedad conforme al estudio de personalidad, encontrarse sano físico y psicológicamente, tener relaciones familiares adecuadas, de forma que se pueda adaptar al núcleo familiar y conducirse positivamente en relación al mismo y a la sociedad, y haber resuelto el problema victimológico para evitar posibles delitos del ofendido contra el interno o de familiares de aquel o del recluso contra las víctimas y sus familiares. Las modalidades del trabajo son diferentes. En algunos casos consiste en trabajo en la institución como salida diurna y reclusión nocturna, salida de 2 días a la semana, salida de fin de semana con su familia, salir toda la semana con reclusión al finalizar la misma o presentación cada 15 días. Continuando con el estudio de este tema, Hilda Marchiori destaca que las salidas o egreso del interno de la institución se debe realizar en forma gradual y atendiendo a la problemática individual en cada persona para evitar situaciones de estrés al enfrentarse con normas y patrones sociales normales y distintos de los vivenciados dentro de la institución. Clasifica las formas de deliberación de la siguiente manera: método colectivo, exclusiones culturales. A través de este método se logra que exista un primer contacto social exterior controlado y de manera se evita situaciones fóbicas, miedo, angustias y agresión de los internos. Prisión abierta. El interno vive un régimen de autogobierno y sin vigilancia con control administrativo de alimentos. Continúa asistiendo a las psicoterapias individuales o grupales. Trabaja en actividades extrainstitucionales en la que sería su futura actividad laboral. Salida diurna con reclusión nocturna. El interno sale durante el día a trabajar y retorna a la institución para reclusión durante la noche. Salidas de fin de semana. Reclusión durante la semana. El interno sale el fin de semana a su domicilio y se recluye durante la semana en la institución. Salida diurna por semana. Reclusión fin de semana.
el interno sale durante toda la semana, permanece con su familia, trabaja y se va adaptando progresivamente a sus actividades cotidianas. El fin de semana puede estar en la prisión abierta en el régimen de autogobierno, pero sujeto incluso a control médico, como en el caso de personas adictas delincuentes. Presentación diaria a la institución penitenciaria. El interno en esta fase ya ha regresado con la familia, trabaja y al parecer todas las circunstancias favorecen para una adecuada reinserción social. Sin embargo, el Consejo Técnico Interdisciplinario llega a la conclusión de que es necesario una presentación diaria del interno a la institución, debido generalmente a los antecedentes penales que tiene. Presentación una vez por semana. Cuando el individuo ha llegado a esta fase, significa que su etapa anterior a la salida y a su reincorporación familiar y social ha sido sumamente favorable. En esta modalidad, el día y la hora se fijará de acuerdo a las actividades laborales del interno. Presentación quincenal a la institución. La fase anterior se aplica y se amplía, y en esta modalidad el interno se presenta cada 15 días a la institución. Reporte o presentación mensual a la institución. La libertad condicional. Cuando el interno llega a esta fase, presentación mensual a la institución penitenciaria, está en condiciones de obtener su libertad condicional. En conclusión, en este sistema actual es necesario incrementar el número de prisiones o instituciones abiertas, atendiendo a las características de gran parte de la delincuencia, porque posibilita una más efectiva readaptación social, porque un número considerable de internos no deben de estar en instituciones cerradas, por resultar más económicas, porque permite combatir la superpoblación y el hacinamiento de las prisiones clásicas, y porque conforme a la experiencia que se vive en este tipo de prisiones, permite cumplir con un régimen penitenciario progresivo de acercamiento social para tener una mejor calidad de vida y adquisición de valores y preparación para enfrentar la nueva vida una vez terminada su condena. Y por último, vamos a hablar de lo que es la organización de las prisiones. La prisión por lo común es una institución autorizada por el gobierno y forma parte del sistema de justicia del país. También puede ser instalaciones en las que se encarcelan a los prisioneros de guerra. Un sistema penitenciario es el conjunto de prisiones y la organización respectiva de las que las administran. Sus objetivos. El objetivo de las prisiones o cárceles varía según la época y sobre todo las sociedades. Sus principales cometidos son proteger a la sociedad de los elementos peligrosos, disuadir a quienes pretendan cometer actos contrarios a la ley, reeducar al detenido para su inserción en la sociedad, acallar a los oponentes políticos. Estas circunstancias se producen de manera especial en las dictaduras, aunque también en la democracia pueden existir presiones políticas. Impedir que los acusados o sentenciados puedan huir, comprometiéndose su próximo proceso. Se habla en este caso de prisiones preventivas. Y los principios que las prisiones son la corrección. La finalidad de las prisiones ha ido cambiando a través de la historia. Pasó de ser un simple medio de retención para que se esperara una condena a ser una condena en sí misma. En algunos países, principalmente los democráticos, un medio que tenía como objetivo el proteger a la sociedad de aquellos que pudieran resultar peligrosos para ella, a la vez que se intentaba su reinserción, pero también podía ser utilizado como un medio de presión política en momentos difíciles. De hecho, la reinserción casi nunca se consigue.
Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar, señala que se utilizaba como pena sancionadora de la delincuencia, lo que es un fenómeno reciente que fue instituido durante el siglo XIX. Antes la cárcel solo se utilizaba para detener a los prisioneros que estaban a la espera de ser condenados de una manera efectiva, castigo, ejecución o desestimación. Los prisioneros permanecían retenidos en un mismo espacio sin consideración a sus delitos y tenían que pagar su manutención. La desorganización era de tal magnitud que los sospechosos de un mismo delito podían con toda facilidad cambiar la versión de los hechos antes de su proceso. La aplicación de la justicia de la época era de dominio público. Se mostraban los suplicios a los que eran sometidos los acusados, así como sus ejecutores. Michel Foucault menciona los grandes recintos o las naves de los locos como ejemplos particulares de privación de libertad anteriores a la época moderna. Contrariamente a la condena que establece una pena de prisión relativa a la falta cometida, las prisiones de la época servían como medios de exclusión para todo tipo de personas marginales, delincuentes, locos, enfermos, huérfanos, vagabundos, prostitutas. Todos eran encarcelados sin orden ni concierto, a fin de acallar la conciencia de las honradas personas sin más aspiraciones que la de hacer desaparecer. La creación de las cárceles surgió ante la necesidad de mantener en secreto el tratamiento de la delincuencia. Las ejecuciones llevadas a cabo en público fueron cada vez más discretas, hasta desaparecer por completo de la vista pública. Las torturas consideradas como bárbaras tenían que ser modificadas por otra cosa. Foucault señala que la elección de las prisiones se debió a una elección por defecto, en una época en la que la problemática era mayoritariamente la de castigar al delincuente. La privación de libertad se revelaba como la técnica coerciva más adecuada y menos atroz que la tortura. Foucault afirmó que desde su principio la eficacia de las prisiones fue motivo de importantes debates. Las prisiones evolucionaron rápidamente. Se convirtió en lo que Foucault denominó como una institución disciplinaria. Su organización consistía en un control total de prisiones que estaba vigilado constantemente por los carceleros. En la filosofía de Panópticos de Jeremy Blanman se encontró la perfecta ilustración de la nueva técnica carcelaria. Los objetivos de las cárceles fueron evolucionando con el transcurso del tiempo. Poco a poco la idea de que el prisionero tenía que reparar el daño que había causado a la sociedad fue tomado conciencia en esta. El encarcelamiento tenía que ir acompañado del trabajo. El delincuente pagaba con la prisión una deuda no directamente a sus víctimas, pero sí al daño que su comportamiento había causado a toda la sociedad. Tras haber cumplido su condena y pagado su deuda, el delincuente quedaba exento de toda culpa y podía reprender una nueva vida. Pero la aplicación de esta utopía todavía no se ha hecho realidad. El hecho de considerar la prisión un lugar de reeducación del delincuente se contempló tiempo después. La prisión se fijaron otros objetivos de el cambiar a los delincuentes y adaptarlos para una vida normal en la sociedad. Su principal ideal era la reeducación y reformar a los delincuentes que habían tomado un camino equivocado. Los aspectos jurídicos. Actualmente, en la mayoría de los países, la única autoridad que puede ordenar el encarcelamiento de una persona es la justicia.
No obstante, otras formas de privación de libertad pueden, según los países, decidirse por diferentes autoridades, como son policías, ejército, aduaneros, médicos, prisión y derechos humanos. Los 4 derechos fundamentales del hombre son la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia contra la opresión. El primero de estos derechos, por su misma naturaleza, queda suspendido durante el cumplimiento de una condena, pero el segundo y el tercero, propiedad y seguridad, están garantizados por la ley. En teoría, el encarcelamiento de una persona debe de impedir únicamente la libertad para moverse a su antojo. En la práctica, la prisión atenta contra numerosos derechos fundamentales: expresión, vida, familia, derechos cívicos, intimidad, dignidad. Paulatinamente los detenidos van adquiriendo el derecho a protestar contra las decisiones de la administración. Las prisiones en México. En el mundo las prisiones constituyen el centro de los sistemas penales. Sin embargo, en México y otros países parece claro que las cárceles atraviesan una grave crisis que se va reflejando en un crecimiento de los índices de sobrepoblación, en el alto número de detenidos sin condena y en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de quienes se encuentran presos. La gravedad de una situación ha sido reconocida por diversos gobiernos y sus organismos internacionales. Incluso las Naciones Unidas han establecido criterios internacionales que permiten diagnosticar las condiciones de los sistemas penales. Según tales indicadores, una sobrepoblación superior al 20%, como en el caso de México, es alarmante porque atenta contra la seguridad y los derechos humanos de los presos. Doy por terminado en este caso los temas en los cuales me tocó exponer. Doy las gracias y que Dios los bendiga.